Ya. ¿Cuál es la relevancia de la Casación 2-2008, la libertad para el derecho procesal penal peruano? Esta casación es una de las primeras decisiones de la Suprema que trataron de uniformizar los criterios sobre las diferentes interpretaciones que se tenía de las diligencias preliminares, ya que el fundamento de la Sala de Apelaciones de la Libertad se centraba en que existe una sola fase de investigación, que es la investigación preparatoria, a cargo del Ministerio Público, donde señala que las diligencias preliminares practicadas durante la investigación preliminar forman parte de la investigación preparatoria. Y la relevancia de esta casación para el derecho penal peruano es que considero que, si bien la fase de diligencias preliminares formaba parte de la investigación preparatoria, esta tenía su propia finalidad, tenía un plazo diferenciado y se sujetaba a un mecanismo de control distinto. Por lo tanto, el plazo transcurrido de las diligencias preliminares no podía considerarse para el cómputo del plazo de la investigación preparatoria. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la relevancia de la Casación 144-2012 Ancash para el derecho procesal penal peruano? Esta lo podríamos definir que esta casación, digamos, básicamente confirma y precisa su criterio de que el plazo de diligencia preliminar no puede, en los casos más extremos, ser mayor que el plazo máximo previsto en la investigación preparatoria, motivo por el cual la Corte Suprema concluyó que el plazo máximo de diligencias preliminares en casos complejos es de 30 es de 8 meses. ¿Sí? En los casos complejos es de 8 meses. Ahora, respondiendo a la tercera pregunta, ¿cuál es el problema del plazo de la etapa de diligencias preliminares en caso de crimen organizado? Bien, a pesar de que el proceso sobre, digamos, organización criminal por su propia naturaleza requiere de una mayor inversión de tiempo y recursos para recabar elementos necesarios para su debida investigación, el plazo de diligencia preliminar no debe exceder el plazo de 36 meses previstos para la subfase de la investigación preparatoria. Si vemos a través del tiempo, desde que se promulgó el Código Procesal Penal hasta la fecha, el plazo legal de las diligencias preliminares siempre fue menor a las de la investigación preparatoria formal. Si bien la Corte Suprema consideró que la investigación preliminar no puede durar más que la investigación propiamente dicha, o sea, más que la preparatoria propiamente dicha, no significa que sus plazos deban ser iguales. Por último, si bien la Corte Suprema define que el plazo de diligencias preliminares en caso de crimen organizado es de 36 meses, también considera que el fiscal no podría saber qué diligencia va a realizar en el futuro, por lo que no sería exigible que ésta se encuentre plasmadas específicamente en sus disposiciones, precisamente por encontrarse ante una investigación con diligencias complejas. Pero dicho criterio es alarmante, porque estaríamos interpretando que el plazo de 36 meses fijados para este tipo de delitos sería el plazo estándar y no el máximo. A ver, respondiendo a la cuarta pregunta, ¿cuáles son los criterios establecidos por el TC para realizar el análisis de la lesión a la garantía del plazo razonable? En este caso analizaremos el caso de Chacón Málaga y Salazar Monroy. En el caso de Chacón Málaga, el proceso no tiene plazo porque presentaron un habeas corpus y, como sabemos, el habeas corpus afecta a la libertad. Es uno de los atributos más valiosos con los que cuenta un ser humano, y el ámbito de protección del habeas corpus ha sido extendido en este caso a la tutela del debido proceso. También en la casación, temas puntuales que menciona y de relevancia que quiero hacer mención sería la irretroactividad de la ley penal, porque ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo salvo en materia penal, pero siempre y cuando favorece al reo. Otro sería que el hecho objetivo a partir del cual debe empezar a computarse el plazo dentro de este proceso es
es la apertura de la investigación fiscal. En tal sentido, este proceso lleva a la fecha de expedición de la presente sentencia un total de 8 años. 8 años. Y solo en preliminares. Otra sería la violación del derecho a plazo razonable. Es un derecho subjetivo a los ciudadanos que es limitador del poder penal estatal. En caso de Salazar Monroy, cita muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué dice la Corte Interamericana? Dice que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable, y en la misma directriz se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosever versus Ecuador, ¿qué dice? Señala que el principio de plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan por largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Y tenemos muchos casos que tienen la misma directriz. Otro, la violación del derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable únicamente le es atribuible al comportamiento excesivamente prolongado de la sala penal emplazada. Debe considerar que se debe descartar la complejidad del proceso penal para justificar que hasta la fecha no se haya emitido una sentencia definitiva de la situación jurídica del favorecido. Ahora, respondiendo a la última pregunta, ¿qué entendió usted de la clase realizada el día sábado 9 de marzo? Como sabemos, fue nuestra primera clase, aunque debería ser la segunda. Fue una clase, prácticamente fue una clase de introducción al curso de investigación preparatoria. También el doctor mencionó que las personas pueden empezó la clase diciendo, ¿dónde puede una persona poner su denuncia? En la policía y en el Ministerio Público. Pero según el doctor, es más seguro en el Ministerio Público, porque si lo haces en la Policía Nacional del Perú, mediante un oficio, tienen que dar cuenta al Ministerio Público. Y en ese plazo pueden pasar muchas cosas. Dudamos de nuestra policía y del Ministerio Público. También mencionó sobre que existen 3 etapas. La investigación preparatoria, que se divide en 2, que son diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Otra que es la etapa intermedia y la tercera que es la etapa de juzgamiento o juicio oral. Quiero acatar que el amo y señor de la investigación preparatoria es el fiscal y en la etapa intermedia es el juez de la investigación preparatoria, también conocido juez de garantías. Pero también el juez de garantías hace la función, como lo dijo el doctor, de papá en la investigación preparatoria, tanto en las diligencias preliminares y la investigación formalizada. En la investigación preparatoria formalizada, ya que la parte puede solicitar al juez que se actúen pruebas, diligencias que el fiscal no quiere reconocer, y la otra parte puede quejarse al juez de garantías, ¿no? Otra sería que los jueces penalistas que están en el juicio oral, otro punto sería que las pruebas no están en la carpeta, las pruebas que no están en la carpeta fiscal, como le dijo el doctor, no existen. Una disposición de apertura de diligencias limita eso. Solo cuentan los hechos mencionados en la disposición. Solo investigas los hechos que tienen apariencia delictiva, que deben calzar en un delito, que es como el mismo doctor le dijo, es la calificación jurídica. Y otro punto
que quiero hacer mención, y es el consejo que el mismo profesor nos dio, que la única forma de cambiar nuestra justicia es estudiando. Y, y en relación a un curso, mejor dicho, en relación a un caso que el mismo doctor nos contó, donde él a su cliente le dice, oye, confía en mi trabajo, y porque le estaban pidiendo supuestamente una cantidad de dinero para que la absuelvan, o sea, con más seguridad, pero él se negó diciéndole, oye, confía en mi trabajo, pero al final cuando emitieron la sentencia, o sea, al otro lo absuelven y a su cliente lo declaran culpable. Y como él mismo lo mencionó, eso hace daño a la justicia y al derecho. Y depende de nosotros cambiar eso, nosotros, desde nuestra formación en la universidad. Chao, es todo.